Con respecto al contenido, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No somos tan buenos profesores como para que todos hayan entendido lo que quisimos transmitir en estas materias. Así que, por favor, le pedimos que cualquier duda, no se queden con la duda, pregunten, no hay preguntas tontas, no hay preguntas que algún compañero se va a reír o el profesor se va a reír o lo que sea, porque todo esto es difícil y es nuevo para ustedes. O sea que perfectamente algún alumno se puede trabar en alguna parte del procedimiento. Así que no tengan ningún tipo de inconveniente en preguntar, porque la pregunta de uno le ayuda a todos, ¿sí? Bueno, a ver, ok, bueno. Cristian, que es mi ayudante de cátedra ahí, ¿se escucha bien, Cristian? ¿Podemos largar la clase? Sí, perfecto. Bueno, nosotros habíamos visto los procesos de auditoría, habíamos dicho del conocimiento del ente, habíamos dicho de eh, identificar el objeto de examen de la auditoría, habíamos dentro de ese objeto de la auditoría, que son los estados contables, habíamos dicho que tratemos de identificar cuál era la importancia relativa de las partidas, y planificar la tarea, que consiste en distribuir todos los procedimientos a lo largo del tiempo para de esa manera poder emitir el informe del auditor. Lo que nosotros vamos a ver es, bueno, esa distribución de los procedimientos es en este punto, que la resolución técnica le llama reunión de los elementos de juicio, en qué consiste básicamente cómo el auditor va a reunir elementos de juicio. El auditor debe reunir, según la resolución técnica 37, debe reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan emitir su informe a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Entonces acá ya le están dando una pauta o una respuesta, es decir, ¿cómo hago para obtener elementos de juicio? Y la resolución técnica 37 le dice, aplique procedimientos de auditoría. O sea, cuando usted está haciendo, o acá vamos a ver cuáles son los procedimientos, pero usted está haciendo un inventario, está haciendo un arqueo, está haciendo una confirmación, está aplicando un procedimiento de auditoría mediante el cual va reuniendo elementos de juicio válidos y suficientes. Antes de empezar específicamente en ir tratando cada uno de los procedimientos, vamos a definir tres conceptos. Primero, ¿de qué se tratan las evidencias? ¿O qué se entiende por evidencia? Evidencia son los elementos de juicio de los que se vale el auditor para sustentar su informe, ¿sí? Por eso ya habíamos hablado anteriormente que evidencia y elemento, cuando digo el auditor va a obtener evidencia o cuando el auditor va a obtener elementos de juicio, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí? El auditor obtiene evidencia u obtiene elementos de juicio, como dice la resolución técnica 37, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría. En el punto B, yo le puse cuál es el concepto de evidencia según las NIA. Y dice que la evidencia de auditoría es toda información que usa el auditor para llegar a las conclusiones en la que se basa la opinión de la auditoría. E incluye información contenida en los registros contables subyacentes a estados financieros y otro tipo de información. Básicamente es lo mismo, pero elaborado de otra forma. ¿Sí? O sea, toda la información que utiliza el auditor para llegar a la conclusión de si los estados contables son razonables o no, eso es evidencia de auditoría. Si usted, vuelvo a insistir, si ustedes van a hacer un arqueo, están obteniendo evidencia de auditoría. Si ustedes van a hacer un inventario, están obteniendo evidencia de auditoría. Toda la información que usa el auditor para llegar a esa conclusión es evidencia de auditoría. Les voy a decir así, puesto de otra manera. Por ejemplo, si ustedes toman una conciliación bancaria realizada por la empresa, le sacan una fotocopia y pegan en su papel de trabajo o en su legajo de documentación o en el legajo de documentación del encargo, eso no es un procedimiento de auditoría, es una fotocopia de una conciliación bancaria. El proceso de auditoría es hacer un trabajo, hacer un procedimiento sobre esa información. O sea, la acumulación de papeles por sí mismo no representa un procedimiento de auditoría. Un procedimiento de auditoría, yo tengo que hacer algo con lo que me dan o con lo que obtengo, digamos, ¿sí? No, o sea, si ustedes toman un acta de directorio, fotocopian el acta y lo pegan y ni siquiera lo leen, eso no es un procedimiento de auditoría. Ustedes no están obteniendo información, están fotocopiando papeles. Bueno,
Entonces, la evidencia son los elementos de juicio en los que se vale el auditor para sustentar el informe, o para, como dice la NIA, para llegar a la conclusión en la que se basa la opinión. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en lo que va a estar su opinión. Lo que le está diciendo la resolución técnica, las normas internacionales, es que decir que el auditor lo que tiene que hacer es diseñar y aplicar los procedimientos de autoría para obtener esa evidencia. Lo que nosotros vamos a ver a partir de la filmina siguiente es la lista de los procedimientos. Pues lo que ustedes van a tener que hacer como auditor es diseñar específicamente para una empresa cuál es el procedimiento y de qué manera lo van a aplicar para obtener evidencias de autoría en ese caso en particular. La evidencia de auditoría, sigue diciendo las 500, es necesaria para sustentar la opinión y el informe de la autoría. ¿Sí? Quiere decir que no existe esto, en pocas palabras, le está diciendo que si ustedes van a emitir una opinión y van a emitir un informe de auditoría, es necesario que obtengan evidencia. Con lo cual, ahí va lo que yo creo que le habías dicho en algunas clases anteriores, es decir, no existe el prestar la firma, ¿sí? No existe. Sí, yo te firmo porque vos sos, como es la empresa del hermano de su amigo, ustedes le firman y digamos, lo que se dice, firma un informe sin hacer un trabajo de autoría. O sea que siempre que exista un informe de autoría y una opinión, necesariamente tiene que haber evidencia de autoría. O sea, es necesario obtener evidencia de autoría para emitir la opinión. Eso es de naturaleza acumulativa, porque decir, no es que uno empiece o termine algo, sino que es, como diríamos, es como el conocimiento de la facultad. O sea, no deberían ser, a pesar de que muchas veces parece, compartimentos estancos donde uno termina una materia y parece que empieza otra de cero y parece que empieza otra de cero y llega a auditoría y resulta que en auditoría no se acuerda cómo hacer la previsión de incobrable o no se acuerda cómo hacer un análisis de estado contable. O sea, no. Digamos, cuando llegó a la auditoría, el conocimiento es acumulativo. Bueno, en la auditoría también, digamos, o sea, uno empieza obteniendo conocimiento lento y termina en el informe, pero a medida que va trabajando en los distintos procedimientos, va acumulando evidencia de auditoría. Esa evidencia se obtiene principalmente la aplicación de la auditoría en el transcurso, principalmente mediante la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría, ¿sí? O sea, cuando ustedes van a hacer el inventario del cierre, cuando van a hacer el arqueo del cierre o otra fecha, cuando miran hacen un análisis de cuenta del gasto de luz, están haciendo un procedimiento de auditoría y están obteniendo evidencia. Y también de otras fuentes, muchas veces, cuando habla de otras fuentes, por ejemplo, se puede referir a los papeles de trabajo del ejercicio anterior, ¿sí? Por ejemplo, los papeles de trabajo del ejercicio anterior muchas veces proporcionan evidencia también para esta auditoría. Y además los procedimientos de control de calidad de la firma de la auditoría. Muchas veces las propias firmas de auditoría tienen control de calidad que a través de la aplicación del procedimiento de ese control de calidad obtiene evidencia, ¿sí? Pero básicamente la evidencia se obtiene, o diríamos fundamentalmente o principalmente, como dice la resolución, de la aplicación de los procedimientos en el transcurso del ejercicio que estamos auditando o en el transcurso de la auditoría correspondiente al ejercicio que estamos. Además, se obtiene de otras fuentes internas y externas de la entidad que después vamos a ver, por ejemplo, a través de circularizaciones, a través de otra fuente. Y la información puede haberse preparado utilizando el trabajo de un experto, que también vamos a ver, o sea, por ahí muchas veces no es, la evidencia no la prepara el auditor, pero sí la prepara un experto porque es un tema demasiado específico. En algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información como evidencia. Por ejemplo, acá le da un ejemplo, si la dirección, vamos a ver que uno de los procedimientos es obtener una carta de gerencia o una manifestación de la dirección. Si no me envía o no puedo obtener esa carta de gerencia o no puedo, es una evidencia de que algo está mal, digamos. O sea que la falta de obtener de esa información es evidencia de que puede haber errores significativos no determinados. Bueno, entonces,
Esto es lo que, estos conceptos son los que establecen las NIAS 500 cuando habla de evidencia de autoría. ¿Cuáles son las fuentes de la evidencia de autoría? Y dice que parte de la evidencia de autoría se obtiene aplicando los procedimientos de autoría para verificar los registros contables. ¿Sí? Básicamente, todo el trabajo de autoría se realiza a través de los registros contables, conforme vamos a ver más adelante. Normalmente se obtiene más seguridad a partir de la evidencia de autoría congruente obtenida de fuentes diferentes o de naturalezas diferentes, que a partir de elementos de evidencia de auditoría considerados en forma individual. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un saldo y verificamos el saldo de un cliente con la documentación de respaldo y a su vez lo verificamos con la circularización, estamos obteniendo un grado de seguridad mucho mayor por obtener de dos fuentes distintas una evidencia sobre un tema en particular. Y por último, la información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor pueda utilizar como evidencia de auditoría puede incluir confirmación de terceros, informe de analista y datos comparables sobre competidores como datos de referencia. ¿Sí? O sea que el auditor puede obtener evidencia de auditoría mediante la aplicación de procedimientos de auditoría sobre los registros contables, mediante aplicación obtenida de fuentes diferentes, ¿sí? De dos fuentes diferentes, o mediante la obtención de fuentes independientes digamos, independiente del ente auditado. Bueno, ahora vamos a analizar en detalle de qué se trata específicamente los procedimientos de autoría. Acá vamos a analizar varios ítems que yo les puse en esta filmina referidos a los conceptos, a distintos conceptos, la selección de los procedimientos, a qué se trata específicamente de los procedimientos, cuál es una clasificación o cómo se clasifican las pruebas de auditoría, cuáles son las naturalezas de los elementos de juicio que obtiene el auditor y algunas referencias sobre estimaciones contables que se deben realizar para elaborar los estados contables y que después el auditor debe verificar. Estos son los puntos que vamos a ir desarrollando. Primero, algunos conceptos. Los procedimientos, dice, son las tareas tendientes a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas al trabajo. ¿Sí? Son las tareas, o sea, para desarrollar el trabajo, habíamos visto que básicamente las normas de auditoría eran normas referidas a la condición básica del ejercicio de la auditoría, normas relativas al desarrollo del trabajo y normas relativas a la emisión del informe. ¿Sí? Básicamente los procedimientos son los que tienen para dar cumplimiento al segundo ítem, que es el desarrollo del trabajo, digamos. ¿Sí? O sea, bueno, ¿cómo se desarrolla el trabajo? ¿Qué son los procedimientos? Los procedimientos son todas las tareas que desarrolla el auditor para obtener evidencia que le permitan respaldar su opinión sobre el estado financiero. ¿Sí? Básicamente lo mismo que habíamos hablado anteriormente de lo que de obtener evidencia u obtener elementos de juicio. ¿Cómo lo obtienen? Mediante la aplicación de los procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? Toda la tarea que el auditor realice para obtener esa evidencia. Por ejemplo, si dice, voy a hacer una confirmación de tercero para saber el saldo del deudor, es una tarea que está destinada a obtener evidencia sobre ese saldo. Si el inventario dice que tiene 100 sillas, 100 unidades, y yo voy a verificar el inventario, quiere decir que estoy obteniendo evidencia de que existen las 100 sillas. ¿Sí? Entonces, todas esas tareas, que ahora vamos a ver en detalle una por una de qué se trata, son los procedimientos de auditoría. ¿Sí? Son todas las tareas. Y todas esas tareas se tiene que hacer para obtener evidencia para respaldar su opinión. Si ustedes van a hacer algo para completar datos porque les gusta, o sea, si no tiene sentido, esto puesto de otra si no tiene sentido, no hagan procedimiento de auditoría que no le va a llevar a ninguna parte. Lo que ustedes tienen que hacer es aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para obtener evidencia, no se tienen que dispersar. Entonces, esos procedimientos, que es el método de ejecutar las cosas, sería cada uno de los procedimientos. Y la técnica de auditoría es el conjunto de procedimientos. O sea, lo que yo le voy a enseñar ahora, vamos a ir transitando ahora, es cuáles son los procedimientos de auditoría. El día de mañana, cuando ustedes tengan un cliente, lo que van a aplicar
una técnica de auditoría, decir, bueno, está bien, el profesor Esquivel me dijo que existía esto, la resolución técnica decía que existía esto. Bueno, con todos esos procedimientos y como yo ya aprendí cómo ejecutar esos procedimientos, voy a aplicar la técnica para hacer una auditoría, ¿sí? Eso sería la técnica de auditoría. Pero básicamente, lo que tendríamos que quedar acá en los conceptos es que los procedimientos son todas las tareas que desarrolla el auditor para obtener evidencia que le permita respaldar su opinión sobre el estado contable. El punto B sería, bueno, la selección de procedimientos. Ustedes no van a aplicar todos los procedimientos para todos los casos. O sea, la resolución técnica, como vamos a ver más adelante, le va a dar una enumeración de los procedimientos, de los cuales ustedes van a aplicar todos o algunos. Rara vez van a aplicar ninguno. O sea, yo creo que van a aplicar todos o algunos. Por ejemplo, en una empresa, como habíamos dicho, una empresa de servicios sin mercadería de intercambio, probablemente no hagan un inventario. En otra empresa de servicios que tiene muchos insumos, que tiene un depósito grande de insumos para poder brindar el servicio de limpieza, por ejemplo, probablemente sigan el inventario. ¿Qué quiere decir? Que el inventario, la revisión del inventario, que podamos ver las características que tiene, no necesariamente es obligación aplicar en todas las auditorías. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es seleccionar los procedimientos de auditoría de manera eficaz y eficiente, para lo cual debe tener en cuenta las siguientes pautas. Deben estar de acuerdo con las definiciones obtenidas en la planificación, o sea, de acuerdo a lo que ustedes planifican, van a aplicar los procedimientos. Tiene que tener en cuenta la significatividad de los estados financieros en su conjunto. Para eso mismo, en el punto 3, determinado la importancia relativa, o sea que en función de la importancia van a aplicar los procedimientos. Tiene que tener en cuenta la naturaleza y grado del riesgo determinado y su impacto en las afirmaciones. A lo mejor no es lo mismo hacer un inventario, o si toman un inventario de, como decíamos, de una empresa que tiene mercadería de reventa, de una empresa que tiene producción en proceso. Por ahí ya es distinto el riesgo que existe en un caso y existe en otro, por lo tanto la aplicación del procedimiento puede diferir. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es los controles claves potencialmente identificados. Es decir, si tenemos una empresa que tiene un buen control interno, por ejemplo, un sistema de inventario permanente que está muy bien llevado, que registra todos los ingresos, registra todos los egresos, se realizan inventarios periódicos por personal independiente y los ajustes son autorizados, podríamos aplicar un determinado procedimiento. Podríamos decir, bueno, vamos a verificar en forma rotativa durante el ejercicio o directamente probar el funcionamiento de la ficha. En cambio, otra empresa que no tiene ese control, no podemos hacer lo mismo, tendríamos que hacer, a lo mejor ir directamente a determinar el inventario al cierre. El enfoque de auditoría esperado también se refiere por ahí básicamente a lo mismo, es decir, los enfoques de auditoría generalmente son, y lo vamos a entender más adelante, cuando digamos prueba sustantiva y prueba de control, digamos. O sea, el enfoque es decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer en una auditoría? ¿Voy a aplicar un enfoque de revisión de control interno o voy a aplicar directamente un enfoque de prueba sustantiva sobre los saldos de los estados contables? ¿Sí? Son dos formas distintas de hacer la auditoría. Quizás, como ya le había dicho al profesor Perier, que yo escuché algunas de sus clases, la auditoría moderna tiende a verificar más el control interno que los saldos, digamos, ¿sí? Pero no quiere decir que a lo mejor en una pequeña y mediana empresa sea más fácil verificar los saldos que verificar el control interno. O sea, todo eso depende del gusto. O sea, no existe una auditoría que solamente realice pruebas de controles y una auditoría que solamente haga pruebas sobre saldos. Siempre es una mezcla y el porcentaje de la mezcla o la forma de encarar es lo que se conoce como el enfoque de la auditoría. La evidencia de auditoría que se espera obtener también influye en el procedimiento. Si yo quiero saber cuántos rodados hay o cuántos rodados tiene la empresa, tengo que ir al depósito, al estacionamiento, al lugar donde se guardan los autos y contar los autos, ¿sí? Verificar la existencia de los autos, de los rodados. Ahora, si yo quiero saber si son de propiedad de la empresa, quiero obtener evidencia sobre la propiedad, no me sirve contar. Tengo que ir a verificar los comprobantes de compra de esos rodados, ¿sí? O sea, depende. La evidencia que ustedes van a obtener es el procedimiento que ustedes van a aplicar. Y muchas veces los procedimientos también dependen del servicio adicional al cliente, como hacer un pedido de informe especial.
Por ejemplo, vamos a suponer en esta época o en algunas épocas, generalmente en la Argentina siempre es así, que existen controles de precio, existe algún tipo de información. Como uno ya está auditando el estado contable, si la empresa tiene que presentar determinado tipo de informe, por ahí ya conviene adaptar los procedimientos de manera tal de que sea fácil después obtener ese tipo de informe especial. Por ejemplo, en un momento, vamos a suponer que la empresa tiene que, ustedes están auditando una empresa de transporte y la empresa de transporte tiene que presentar anualmente con los estados contables al ente regulador una estructura de costo. Y bueno, a lo mejor ajustando un poco los procedimientos de auditoría ya pueden obtener ese informe. ¿Sí? A eso se refiere cuando dice que para la selección de los procedimientos tiene que aplicar, tiene que tener en cuenta si hay que brindar algún servicio adicional al ente. ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, tiene que ser tiene que prolongar más la explicación para entonces te puedo tomar un mate tranquilo. Bueno, entonces, lo que tendríamos que repasar como tercer punto, vimos el primer punto, de qué se trata, cuáles son los procedimientos de auditoría. El segundo punto, que tenemos que seleccionar procedimientos de auditorías de manera eficiente y eficaz, teniendo en cuenta algunas pautas. El tercer concepto sería, bueno, ¿y cuáles son los procedimientos de auditoría? Y la resolución técnica 37 le dice que el auditor debe reunir los elementos de juicios válidos y suficientes que permitan emitir su informe a través de la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoría. ¿Sí? Y ahí le enumera uno por uno de cuáles son todos los procedimientos de auditoría. Evaluación del control interno, cotejo del estado contable con los registros contables, revisión de la correlación entre el registro contable y entre esto y la correspondiente documentación respaldatoria, las inspecciones oculares, por ejemplo, arqueos de caja, documentos e inversiones, observación de inventario físico, observación de la existencia de bienes de uso. Punto 5. Obtención de confirmación directa de terceros, ya sea para bancos, clientes, proveedores, asesores legales, por ejemplo, dice. Realizar comprobaciones matemáticas, revisiones conceptuales, comprobación de información relacionada, comprobación globales de razonabilidad, por ejemplo, análisis de razones y tendencias, análisis comparativo, investigación o fluctuaciones de significación. Esta comparación global de razonabilidad es lo que yo le decía, que ustedes tendrían que tener el conocimiento previo de análisis de estado contable. Si ustedes saben análisis de estado contable, este punto 9, diríamos, sale con frita porque es lo mismo. Solo que en vez de hacer análisis y razonabilidad con el objetivo por ahí, con un objetivo de auditoría, digamos, auditoría operativa, con el objetivo de saber cómo va la gestión del ente, acá lo haríamos con el objetivo de saber qué es lo que yo tengo que auditar. Entonces, a eso se refiere el punto 9. El punto 10 es el examen de documentos importantes, como por ejemplo estatutos, contratos, actas, escrituras y similares. El punto 11 es preguntas a funcionarios y empleados de ente. Preguntas o indagaciones. Y la NIA usa mucho la palabra indagaciones, digamos, ¿sí? Que en realidad eso también son preguntas a funcionarios y empleados del ente, y en particular preguntas a la dirección para identificar si existen dudas sustanciables sobre la capacidad del ente para continuar como una empresa en funcionamiento durante un periodo que debe ser al menos de 12 meses posterior a la fecha de cierre de los estados contables. Eso es el concepto de empresa en marcha, que después vamos a ver en detalle qué se trata. Y el último punto es obtener una confirmación escrita de la dirección del ente de las explicaciones e informaciones suministradas, que es lo que normalmente se llama manifestación de la dirección, o van a encontrar en algunos libros como carta de gerencia. Por ahí el término carta de gerencia quedó más obsoleto, por así decirlo, y se usa más manifestación de la dirección. Pero en definitiva es lo mismo. Esto que ustedes ven en esta filmina es todo lo que dice la resolución técnica respecto a los procedimientos. No le dice cómo se hace una inspección ocular, cómo se hace una confirmación directa, si la confirmación directa es a ciego, es directa, es positiva.
no le dice qué consiste una comprobación matemática, o sea, no dice nada. Lo que dice que estos son los procedimientos. Lo que nosotros vamos a ver ahora es una explicación vamos a una explicación de cada uno de estos puntos, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos para ver de qué se trata. Lo que la resolución técnica 37 los muestra aquí de forma muy telegráfica, por así decirlo, para las NIA es una NIA para cada uno de los conceptos. Por ejemplo, inspección ocular tiene una NIA, a lo mejor confirmación directa tiene otra, la manifestación escrita tiene otra. Lo que yo les hice en los apuntes que ustedes tienen disponibles, y acá en la filmina, es muchas veces insertar en el concepto lo que a nosotros nos puede ser de utilidad. No es necesario, recuerden que ustedes conozcan todas las NIA, por ahí tengo a disposición, a ver si después esperen un segundito. Esto que ustedes ven acá son las NIA. Comparen esto con la resolución técnica. ¿Se ve o no? Cristian, vos que sos mi ayudante, ¿se ve? Sí. Bueno, fíjense, son todas las normas internacionales. Yo no pretendo que ustedes conozcan todas las normas internacionales. Lo que yo le hice, les transcribí en los apuntes algunos conceptos que nos pueden ser útiles para desarrollar cada uno de estos temas. Porque uno dice, y esa transcripción lo que hizo fue sustituir por ahí de alguna manera el libro de texto, ¿sí? Porque en realidad el libro de texto explica cómo una inspección ocular. Y yo digo, bueno, para acá vamos a escribir, vamos a buscar en el libro de tal autor cómo la inspección ocular si las NIAs explican claramente cómo se hace la inspección ocular. Entonces, en lo que sería mi esquema de clase, lo que yo hice fue incorporar a nuestras clases las partes de las NIAs que nos pueden ser útiles. No tienen que saber nada más de las NIAs, no tienen que ir y comprar esto, de lo cual esto ustedes tienen disponible en la página de la Federación Argentina, si ustedes quieren, pero no es necesario que ustedes sepan ni un punto más de lo que están en los apuntes de clase. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar cada uno de los puntos que están acá, ¿sí? Cada uno de estos 12 puntos. ¿Hasta acá alguna duda? Punto 1. Bueno, el primer punto que decía la resolución técnica 37, hay que evaluar las actividades de control de los sistemas. Acá viene el tema donde yo le decía que no es todo tan la auditoría, no es algo que ese esquema que yo le puse de primer punto conocimiento del ente, segundo punto la identificación del objeto, tercer punto, todo no es tan, cuando ustedes trabajan, si Dios quiere y ustedes tienen la posibilidad de trabajar en un gran estudio contable y hacer auditoría, siempre les sugiero a mis alumnos que los que puedan tienen que hacer ese tipo de experiencia porque realmente es muy útil. Quizás la época no ayuda, pero una experiencia por un gran estudio siempre es interesante. La actividad de control, la evaluación de la actividad de control interno también sirve para conocer el ente, digamos. ¿Saben? Entonces te decía, pero profesor, si usted dijo en el punto 1 el reconocimiento del ente y en el punto 5 volvemos a la actividad de control. Y sí, así es un poco la auditoría, ¿sí? No es todo tan esquemático ni es todo tan que termina un punto, empieza otro, termina otro. Porque en realidad también la evaluación del control interno influye en la planificación. Y ustedes me van a decir, pero profesor, usted dijo que el punto 4 era la planificación. Sí, el punto 4 era la planificación inicial. Evalúo los sistemas de control y después hago a lo mejor una planificación más en detalle. En realidad la práctica más o menos así. ¿Sí? No es que el primer... Porque no puedo evaluar las actividades de control sin planificar y no puedo planificar sin evaluar la actividad de control. Entonces todo es un proceso dinámico
que no siempre está esquematizado. ¿Sí? Distinto sería manejar un auto. Manejar un auto, sabe que encienden el auto, tienen que apretar el embrague, poner primera, ir soltando el embrague, apretar el acelerador y después cuando llega para apretar el embrague ponerse bueno, eso es secuencial, digamos. Bueno, la auditoría no sigue ese esquema. La auditoría es algo totalmente distinto. Bueno, el primer punto se refiere a la evaluación de la actividad de control del sistema, que vamos a dar un pantallazo porque en realidad después yo también vi que Flori le fue dando en cada rubro fue dando un pantallazo. También yo le voy a dar una clase especial de los puntos que yo considero importantes del control interno y que vamos a ir determinando. Pero básicamente sabemos que el control, la actividad de control de los sistemas, es decir, lo que le dice la resolución es que ustedes conozcan, dentro del primer paso, conozcan las actividades de control de los sistemas. Quiere decir que tenemos que hacer un relevamiento del control interno, verificar el funcionamiento y después, bueno, decir esto cómo incide en la auditoría. Entonces, la evaluación de la actividad de control se logra mediante la aplicación de pruebas de controles o de cumplimiento, que son aquellas destinadas a obtener elementos de juicio sobre la adecuación del diseño y la operación efectiva de los sistemas de contabilidad y control interno del ente. Entonces, las pruebas, vamos a ir adelantándolo un poco porque si no por ahí no van a entender. Las pruebas de autoría se clasifican en dos tipos, pruebas de controles o de cumplimiento y pruebas sustantivas. Estas que ataca en este punto en especial, se trata de pruebas de controles. ¿Por qué? Porque están destinadas a verificar cómo funciona. Están destinadas a verificar dos cosas, como dice acá. Primero, la adecuación del diseño. La adecuación del diseño se refiere a si está bien o mal diseñado. ¿Sí? Entonces, una prueba de control tiene que estar destinado a saber si está bien o mal diseñado. Y una prueba, y también está destinado a si ese sistema que está diseñado opera de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un relevamiento, lo que hago es, primero, verificar que si está el control interno está diseñado y segundo, la operación efectiva. Obviamente, que ya se habrán dado cuenta, que si un sistema de control interno está mal diseñado, no es necesario probarlo. ¿Sí? O sea, si el sistema que ustedes hacen un relevamiento, ahora le voy a dar un ejemplo, y el sistema, el diseño del control está mal, ¿para qué lo van a ir a probar? No tiene sentido. Tiene sentido probar que el sistema funciona, opera efectivamente, cuando el diseño es adecuado, en función de lo que se considere razonable. Por ejemplo, vamos a suponer que una empresa tiene un control de las mercaderías mediante una ficha de existencia. La ficha de existencia, el encargado del depósito registra los ingresos, registra los egresos, es el encargado de hacer el inventario y de ajustar las diferencias. Ese es el control interno que estableció la empresa. El encargado del depósito es el responsable de realizar todas esas tareas. Entonces nosotros vamos, miramos y decimos, bueno, ¿y ese control está bien o está mal? ¿Sí? El encargado del depósito registra los ingresos, registra los ingresos por compra, los ingresos por venta, realiza el inventario y ajusta las mercaderías para que el inventario coincida con la existencia real. Eso, en función de lo que dice acá la resolución, que nosotros tenemos que verificar si es adecuado o no, la pregunta, y ahí que alguno me conteste por el chat, es, ¿ese control interno diseñado por la empresa es adecuado o no es adecuado en función del concepto de un buen control interno que tienen ustedes? Cristian dice que está mal porque hace toda una persona. Eliana dice que no. Natalia dice que no. ¿Por qué? Florencia dice que no, porque no hay división de funciones. Todos los registros los hace el encargado. Correcto. Entonces, básicamente, todos estamos de acuerdo que no es un control interno que está mal diseñado. Entonces, ¿tiene sentido ir a probar que eso funciona, que ese control funciona? O sea, ir a ver cómo el encargado de depósito, cómo hacer la registración del ingreso, cómo hacer la registración del egreso y el ajuste de inventario y el inventario.
Y no, porque en realidad como ya consideramos que está mal, no tiene sentido. Lo que vamos a decir es, obviemos la prueba de que el control funciona, cómo funciona el control, porque no va a tener sentido en nuestra aplicación. Lo más probable es que tengamos que ir a tomar un inventario para saber si las condiciones son adecuadas. Quiere decir que el sistema está mal. Si en otro caso, por ejemplo, decidimos que el control interno, en el mismo caso, el control interno consiste, el encargado del depósito es el encargado de la custodia física, que tiene acceso al ingreso y egreso, porque la verdad que uno tiene que saber qué mercadería tiene, pero los ingresos se alimentan el sistema de compra, la salida se alimenta el sistema de venta, y el inventario se realiza periódicamente, interviene personal de contaduría e interviene personal de auditoría. ¿Sí? Entonces, en ese caso, decimos, bueno, el sistema de control está bien, está adecuadamente diseñado porque hay una separación de funciones, hay una contraposición de intereses y los sistemas están adecuadamente. Entonces, lo que yo podría hacer es diseñar, lo que dice la resolución técnica, pruebas de control. Es decir, bueno, a ver cómo funciona eso, si eso que está bien diseñado funciona adecuadamente. ¿Por qué yo divido la adecuación del diseño de la operación efectiva? Porque una cosa es cómo le cuentan la película y otra cosa es cómo funciona realmente. Es como cuando yo le pregunto a un alumno, ¿usted estudió mucho? Sí, estudié muchísimo, dice el alumno. ¿Sí? Después la pregunta no era que estudió tanto. Bueno, esto es exactamente lo mismo, digamos. O sea, eso nos preguntan a todos, a todos nosotros como alumnos, porque no se olviden que los profesores en otros horarios somos alumnos, digamos. Entonces dice, ¿estudió mucho? Sí, estudié mucho, y cuando viene la pregunta, no era que habíamos estudiado tanto. Y en el control interno pasa lo mismo. Cuando usted le dice, ¿y usted cómo hace? No, yo sumo, multiplico, divido, controlo, archivo, cotejo, y después cuando uno va a funcionar, realmente no funciona así. Por eso, en las pruebas de controles, uno tiene que dividir, uno es cómo le cuentan la película y otro es cómo efectivamente funciona. En el capítulo de control interno, le voy a enseñar cuáles, o le voy a refrescar, mejor dicho, porque ustedes ya deberían saber cuáles son las técnicas de relevamiento de control interno, cuáles son los controles, archivos, diseño, etcétera, etcétera. Pero básicamente, en este punto, lo que me interesaba explicar es que el auditor, lo primero que va a hacer es la prueba de control, y acá yo le estoy dando un pantallazo que básicamente, que después lo vamos a refrescar con el capítulo de control interno. Esperen que había un par de preguntas, me parece. Sí. Están hablando de las pequeñas y medianas empresas. Cada elemento que nosotros vamos dando, estamos hablando de una empresa, vamos a suponer, estamos hablando de la herramienta completa, digamos. Si yo no le enseño, vamos a suponer, no le estoy adaptando, no le estoy enseñando una auditoría para pyme o una auditoría para una cooperativa, le estoy enseñando la auditoría general, la herramienta general. Lo que ustedes están diciendo es precisamente, porque decían, por ejemplo, que en una pyme no va a tener de 5 personas, no va a tener auditoría, cosa que es cierto. Lo que ustedes van a tener en cuenta es que deben seleccionar los procedimientos de auditoría de manera eficiente y eficaz, ¿sí? Acá le faltaría, dentro de los procedimientos, me parece la característica o la envergadura del ente, digamos, incluye también es decir, en una pyme, todo esto es para una empresa, es el procedimiento completo. Después ustedes van a ver cómo ese procedimiento lo aplican. ¿Qué quiere decir? También el control interno, que lo vamos a ver más adelante, una cosa y es lo que plantearon varios alumnos, la división de tareas es fundamental en una empresa. Ahora, si la empresa es chica, y cuando hablamos de chica no hablamos del monto de facturación, sino cuando la empresa es sencilla y el jefe o el socio o el dueño está todo el día en la empresa, probablemente de separación de funciones, que uno haga la conciliación, que el otro vaya a buscar el extracto al banco, que el otro haga la transferencia, porque en realidad el dueño está todo el día. Entonces, el control interno
nosotros lo estudiamos como un todo. Después, cuando ustedes tienen una pequeña y mediana empresa, tienen que ir adaptando el control interno a la empresa que ustedes están auditando. O a la empresa que están trabajando si es que ustedes están diseñando el control interno para una empresa. Por eso no existen dos auditorías iguales y no existe el control interno igual, sino nosotros le daríamos el manual de control interno y el manual de control interno uno lo copiaría de una empresa a otra. Y no, son distintos. Es como hablaban el otro día en el curso de compliance, el código de ética. El código de ética no existe en dos empresas iguales. Por lo tanto, no se puede hacer un control C, un control B y copiarse el código de ética de otra empresa. Entonces, muchas veces la separación de funciones es suplantada por la supervisión de funciones, ¿sí? Entonces, por eso, cuando vamos a ver los cuestionarios de control interno, no quiere decir que si una empresa no haga un control, que necesariamente está mal. Ese control puede ser suplantado por otro control, ¿sí? Bueno, eso, que todos estamos de acuerdo que la supervisión de funciones, la separación de funciones es esencial, pero obviamente, como dijo el compañero, si es una pyme no tiene plata para comprar, para tener 5 empleados, pero en ese caso la separación de funciones lo va a tener que suplantar con una mayor supervisión. No puede existir una pyme que no tenga separación de funciones y que el supervisor o el dueño no esté nunca. Eso está mal. ¿Cómo puede obtenerse, cómo se pueden aplicar esos procedimientos de controles? Acá le da cuatro formas de probar. Uno es mediante la indagación y su corroboración, es que sí que uno pregunta, uno va relevando o va obteniendo a ver cómo funciona el control mediante preguntas, ¿sí? Después vamos a ver, cuando damos control interno, por ejemplo, la forma de hacer cuestionario sería una forma de ir indagando. Entonces el cuestionario decimos, bueno, a ver, ¿cómo se hace? ¿Usted pide cotización de compra? Sí. ¿Cuántas? 3. Bueno, eso sería indagar. Ahí te estoy preguntando cómo hace las compras. Y la corroboración sería decir, bueno, agarro 3 compras y verifico que existan los 3 pedidos de cotización, ¿sí? En eso consiste la indagación y su correspondiente corroboración. O sea, que a ustedes le digan, sí, se piden 3 cotizaciones, no significa nada. O sea, la indagación por sí misma casi le diría que no es un procedimiento de autoría. La indagación siempre va acompañada de corroborar lo que ustedes le dicen. O sea, es decir, yo le pregunto a ustedes, vuelvo a insistir porque uno por ahí se ubica con el tema cuando es alumno. Yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes estudiaron? Sí. Bueno, tengo que corroborar que eso es cierto. ¿Cómo corrobora? Y bueno, le haré algunas preguntas, algún ejercicio, algún cuestionario y voy corroborando lo que ustedes me han dicho que estudian. Ahora, si ustedes me dicen, ¿ustedes estudian? No necesito, digamos que bueno, si estudian no, ya no paso al segundo punto. Bueno, el segundo punto es la inspección de la documentación del sistema. Esto se utiliza cuando la actividad de control se documenta electrónicamente o por escrito e incluyen el examen de manuales de operación, cursograma y descripción de las tareas. La documentación del sistema, la inspección de documentación del sistema, básicamente todo el tema de los cursogramas, digamos, todo lo que dice acá, manual de operación, cursograma y descripción de las tareas, donde se identifica cuáles son las partes que intervienen, se identifica cuáles son los controles que existen, cuáles son los archivos de documentación que existen, dónde nace un archivo, dónde nace una documentación, qué se hace con esa documentación. Eso generalmente debe tener la empresa y uno debería simplemente inspeccionar la documentación. En la práctica, somos los propios auditores los que hacemos los relevamientos de control interno que de los distintos circuitos. Después le voy a mostrar a lo mejor algo donde cada estudio tiene su propio manual de relevamiento de cursogramas, que le llaman los cursogramas o diagrama de flujo, como ustedes le quieran llamar, la forma de hacer el relevamiento y la forma de identificar los controles, ¿sí? Generalmente eso lo debería tener la empresa y uno debería directamente validar. No creo que ustedes encuentren en una empresa que tenga eso escrito, sino que en general lo hace el auditor. Eso es lo que ustedes vieron, creo que en sistemas, tuvieron que haber visto en sistema administrativo, y no era que ustedes lo vieron porque ustedes iban a ser administradores de empresas, lo vieron porque iban a ser auditores, y para ser auditores necesitan hacer un cursograma. Yo no deberíamos acá ni explicar
porque en realidad es un contenido propio de la materia de sistemas administrativos. Lo que deberíamos acá decir, bueno, cómo aplicar esa técnica de cursograma en auditoría. Pero no obstante eso, vamos a hacer dentro de lo que el tiempo nos permite, un repaso de cómo era el tema de cursograma. Todos saben hacer un cursograma, ¿no? A ver, chat, ¿sí o no? Acá. Me queda una. Si como auditor observo que hay deficiencia en el control interno, ¿cómo respaldo mi opinión sobre dicha observación si no obtuve bien? Bien, la pregunta de Natalia que en realidad me da pie a lo siguiente. Todo el sistema, que quizás pasé por alto, todo el sistema de evaluación del control interno o relevamiento del control interno, uno lo hace con un objetivo, que en realidad acá creo que lo dijimos, pero no sé si fui tan taxativo, que es respaldar la opinión de los estados contables, no decir si el sistema funciona bien o sistema mal, o funciona mal. Cuando yo estoy haciendo el reglamento del control interno, lo que me va a influir la evidencia, como preguntaba ahí, la conclusión del control interno, lo que me va a permitir es modificar o va a tener incidencia en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que yo les di, en la empresa donde el jefe de depósito registra el ingreso, registra el egreso, hace el inventario y ajusta, va a incidir en mi planificación y en mi procedimiento de auditoría. Yo voy a ir a tomar un inventario a la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque el mal control interno hace que yo decía, o sea que el reglamento del control interno desde el punto de vista de la auditoría de estado contable no es un fin en sí mismo, digamos. Sí lo puede ser para la auditoría interna, lo puede ser para una auditoría externa operativa, no para la auditoría de estado contable. Para la auditoría de estado contable yo hago este relevamiento para ver qué puedo modificar en mi naturaleza, oportunidad y procedimiento de la auditoría. En el otro caso, que el sistema de control interno estaba bien diseñado, la empresa lleva una ficha de inventario permanente que se alimenta con el sistema de compra, se alimenta con el sistema de venta y el inventario es tomado por partes independientes, me permite a mí modificar la naturaleza, o sea, es decir, en vez de, o modificar el procedimiento, en vez de ir a tomar un inventario el 31 de diciembre y complicarme la vida que me gustaría pasar con mi familia, podría ser rotativo durante el ejercicio. O sea, no es necesario hacer todo al cierre. Como el sistema de inventario funciona bien y yo pruebo que ese sistema, o sea, el diseño es adecuado y yo pruebo que ese diseño adecuado funciona operativamente bien o funcionó de manera efectiva durante el ejercicio, lo que puedo hacer es probar e ir haciendo inventarios parciales. Es más, podría decidir no hacer inventarios porque en realidad el sistema está funcionando bien, porque yo lo probé y lo funcioné. Entonces, las pruebas de control nos tienen un objetivo de tener evidencia digamos, no es que el sistema de control interno funciona mal, yo me quedo sin evidencia. Si el sistema de control interno funciona mal, me obliga a aplicar determinados procedimientos que, en el caso de que el sistema hubiera funcionado bien, podría optar por aplicar otros procedimientos. ¿Se entiende? Bueno, de nada, Natalia. Yo creo que me olvidé de explicitar ese tema de por qué, de que el objetivo de la evaluación del control interno es determinar la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos, no decir si la empresa funciona bien o mal. Ese no es el objetivo de la auditoría externa. Por ejemplo, el ejemplo que yo les di anteriormente. Si la empresa no pide 3 cotizaciones para comprar una materia prima, ¿sí? Compra la materia prima, no pide 3 cotizaciones. La empresa probablemente está comprando mal. Si la empresa está comprando mal y esa mala compra se refleja en los estados contables también. ¿Sí? No hay ningún problema. Si la empresa
no pide cotización, le compra a uno y registra el precio que compra, los estados contables también. ¿Está mal el control interno? Sí, está mal el control interno, pero eso es otro tema. Eso nosotros los vamos a informar mediante lo que se llama carta de recomendaciones o informe de control interno. Pero no tiene un efecto. Ahora, si ustedes están haciendo una auditoría operativa, sí, la esencia es comprar bien. O sea, lo que ustedes quieren verificar es si la empresa está comprando bien. Entonces ahí ese es el objetivo de la auditoría operativa, no el objetivo de la auditoría estándar. Bueno, el tercer punto, o sea que nosotros podemos hacer mediante indagación y su corroboración, que generalmente las preguntas, muchas veces uno va preguntando y la mayoría de las veces las preguntas lo va haciendo mediante unos cuestionarios con verdadero y falso que después vamos a ver más adelante, que son bastante útiles para hacer relevamiento de control interno. Mediante la inspección de la documentación del sistema, que básicamente son los manuales de operación, cursograma y descripción de tareas, y las pruebas de reconstrucción. O sea, en realidad estas dos primeras, la indagación y la inspección, están destinados a obtener el elemento de la adecuación del diseño, a identificar los controles y ver si están diseñados. Y la prueba de reconstrucción, observación y técnica de prueba están destinados a verificar la operación efectiva de esos sistemas. ¿Está bien? Mediante la indagación y el relevamiento del cursograma, yo identifico todo y concluyo si está bien o está mal. Si concluyo que está bien o está mal, bueno, ahora tengo que verificar cómo operan efectivamente en la práctica esos sistemas. Entonces, ¿cómo verifico si opera? Mediante estas tres pruebas: reconstrucción de determinados controles y técnicas de qué suerte que estoy solo, porque si estornudaba en el aula me mandaban a cuarentena. Bueno, la prueba de reconstrucción o reproceso ayuda a comprender el flujo de datos dentro de los sistemas. El método que se utiliza para procesar dichos datos y los controles vigentes. Básicamente, cuando hablamos de diagrama de flujo, lo que nosotros buscamos es decir, cómo es el flujo de datos, qué proceso se realiza y cuáles son los controles vigentes. Y una prueba de reconstrucción implica la observación y seguimiento de unas pocas transacciones, confirmando con el empleado del ente las funciones de procesamiento realizado y los controles aplicados. ¿Por qué? Porque en realidad con la prueba de control yo estoy queriendo verificar cómo funciona el sistema. Y esta prueba requiere que el auditor haga todos los pasos que conlleva una determinada transacción, por ejemplo, una compra, una venta, un pago de sueldo, y que verifique el procedimiento de control que se hayan ejecutado. Quiere decir que si usted hizo un reglamento de las compras y le dijeron que las compras funcionan de determinada manera, que podrían agarrar cuatro compras de distintos meses y verificar que el sistema funciona de la manera que a ustedes le dijeron que funciona. Esa es una prueba de reconstrucción o reproceso. La prueba de observación de determinados controles es examinar visualmente un control. Si a ustedes les dicen, el encargado del depósito compra harina porque es una panadería, muy grande la panadería, tiene auditoría y todo. Compra la harina y el encargado de depósito pesa todos los días, pesa las bolsas de harina para verificar que tenga sus correspondientes kilos. Los 50 kilos, 20 kilos, 40 kilos, lo que tenga la bolsa. No hay forma de saber que el empleado realice ese control, sino es ir al depósito y verificar cuando el empleado realiza el control. Entonces, la observación de eso, es examinar visualmente que el empleado realice determinado control. Acá es lo que yo le decía en su momento, que si le ven a ustedes que están observando un procedimiento, obviamente que ese día va a ser. Entonces deberían ser lo más discreto posible. Y el último, en las técnicas de datos de prueba, es que, por ejemplo, si a usted le dice que el sistema controla que cada cliente no se exceda del límite de crédito que tiene otorgado, y si el pedido de compra excede el límite, es rechazado. Bueno, una forma de saber eso es
ingresar operaciones ficticias y verificar que el resultado realmente se corresponda con lo que estaba previsto, ¿sí? Entonces, distintas pruebas de evaluación de control interno. Cuando vemos todo esto, vamos a ver mucho más en detalle en el capítulo de control interno. Pero básicamente, lo que vimos en esta filmina es cómo se hace la evaluación de la actividad de control interno, para qué se hace esa evaluación, en qué prueba de control, cuál es el objetivo de una prueba de control, es decir, la adecuación del diseño y la operación efectiva, y algunos procedimientos vinculados a la evaluación de la actividad de control, que son la indagación, la inspección de la documentación del sistema, la prueba de reconstrucción, la observación de determinados controles y las técnicas de prueba. Bueno. El segundo punto, el segundo punto que la solución técnica 37 es, dice, cotejar los estados contables con los registros contables. Cuando ustedes están auditando un estado contable, si ustedes buscan en internet un estado contable, el estado contable dice tanto activo, tanto pasivo, tanto patrimonio neto, tanto el resultado, el estado de evolución, nota, anexo, todo. Pero ¿de dónde surgen los estados contables? Los estados contables tienen que surgir de registro contable. ¿Sí? La base de la elaboración de un estado contable es el registro contable. Esto acá yo le puse a modo de repaso, porque en realidad esto lo vimos en el capítulo 1, que el proceso contable partía de hechos y situaciones que originaban registro contable, y en base a estos registros contables se emitían los estados contables. ¿Sí? Eso es la contabilidad. Cuando la resolución técnica dice coteje los estados contables con los registros contables, se refería al proceso de autoría que está a mano derecha de la filmina. Es decir, sobre los registros contables, veo cuáles son las normas contables que se están aplicando, hago el examen del estado contable y el informe de autoría. El estado contable y el informe de autoría dijimos que se abrochan a la se juntan para que los usuarios tomen la decisión del estado contable. ¿Sí? Entonces, el proceso inverso es probar que los estados contables surgen de registros y los registros surgen de los... en realidad esto vamos a ver en la filmina siguiente, que los estados contables surgen de los registros, es lo que en el punto 2 dice autoría de estado contable y registro contable. De hecho, cuando ya empiecen a ver algún informe del auditor, si ustedes buscan en internet, hay un punto al estilo certificación donde dice que los estados contables surgen de registro contable llevado a legal forma. Después, más adelante, vamos a ver qué se entiende por registro contable llevado en legal forma. Pero básicamente, lo que ustedes tienen que saber, si en el estado contable dice caja por 100.000 pesos, esos 100.000 pesos surgen del registro contable, ¿sí? Surgen del registro contable. Obviamente que con los sistemas de registro que hay actualmente, es casi como yo le decía que del libro diario al mayor, del mayor al balance de saldo y del balance de saldo al estado de contable de publicación, casi estamos hablando del mismo ingreso, digamos. O sea, no hay distintos procesos. O sea, una vez que uno registra el asiento contable, a partir de ahí toda la contabilidad. Pero no obstante eso, siempre hay que verificar que los estados contables que les ponen a disposición de ustedes surgen de esos registros contables, llevados en este caso, obviamente no existen más contabilidades manuales, digamos. ¿Sí? Entonces, primer punto, dijimos evaluar el sistema de control. Otro procedimiento de autoría es cotejar que los estados contables surgen de los registros contables. Punto 3. El punto 3 en realidad se refiere a esta parte que estábamos acá. ¿Vieron? El punto 2 se refiere a que los estados contables coinciden con los registros. Y el punto 3 se refiere a que los registros coincidan con la documentación. O sea, el punto 3 es revisar la correlación entre los registros contables y entre estos y los correspondientes documentación comprobatoria. En realidad, de los registros contables, entre el registro contable, existe más que
no coincida el diario con el mayor, digamos. Y esto era, me parece que queda de la... Pero sí es cierto que hay que uno puede cotejar, por ejemplo, registros contables principales con registros auxiliares. Vamos a suponer que si ustedes llevan un registro de venta, que todo el mundo lleva porque la FIP lo exige, y un registro de compra, ustedes pueden no registrar en la contabilidad todas las facturas de compra o todas las facturas de venta. Podrían hacer un asiento resumen. Con lo cual, el subdiario de IVA venta y el subdiario de IVA compra tienen que tener todos los mismos requisitos que el libro diario general. Pero sacando estos dos que son los más comunes, por ejemplo, usted puede tener un subdiario de cobranza. Vamos a suponer EMSA, que tiene millones de usuarios, no millones, pero tiene miles de usuarios, no le interesa la contabilidad esté registrado uno por uno la cobranza de los usuarios. Puede tener un registro de cobranza donde esté detallado cada uno de los cobranzas y la contabilidad general simplemente hay un asiento resumen. En ese caso, ese registro de cobranza tiene que tener todos los mismos requisitos y condiciones que se le exigen a los registros contables llevados en legal forma, digamos, que es lo que dice el ex Código de Comercio y el actual nuevo Código Civil. Bueno, entonces el punto 2, habíamos dicho que estado contable con registro, y el punto 3 es revisar la correlación entre los registros contables y entre esto y la correspondiente documentación respaldatoria. Examinar la concordancia de los registros contables y la documentación respaldatoria. Por ejemplo, vamos a suponer el ejercicio que ustedes estaban viendo con Flori ayer. Decía, vamos a suponer detalle de venta, o no sé si era, vamos a suponer que usted dice cuentas por cobrar, Fabián Esquivel, 100.000 pesos, ¿sí? Es la única cuenta. Si yo miro esos 100.000 con la factura, estoy haciendo este procedimiento, estoy verificando que el registro contable coincida con una documentación de respaldo, en este caso, una factura. Si yo estoy analizando la cuenta del movimiento y tiene 3 facturas y 2 recibos, y verifico cada factura y verifico cada recibo, estoy aplicando este procedimiento, estoy verificando que los registros contables coinciden con la documentación de respaldatoria. ¿Sí? La inspección de los documentos es una fuente de evidencia de autoría altamente confiable si son producidos en ámbitos externos. Por ejemplo, si ustedes tienen una factura del proveedor, es confiable, digamos, más que un comprobante interno. ¿Sí? Si son recibidos directamente de una fuente externa, también en el caso del proveedor, y si son originales. ¿Sí? El tema de documentación y de factura y todo esto, yo creo que en los últimos años ha dado un giro bastante importante con el tema de que los comprobantes, veo hasta que como que sería hasta fácil auditar, o en realidad si uno quiere ver la factura de compra ya no es como antes, que uno tenía que ir y buscar, vamos a suponer una empresa que tiene 10 facturas de compra, ¿sí? Antes tenía 10.000 facturas de compra. Yo tenía que ir a determinar una muestra, verificar las compras, un lío. ¿Sí? Hoy por hoy, usted baja mis comprobantes de la FIP y todo lo que está ahí son los comprobantes. O sea que ya tienen casi el 80 o el 90% del trabajo hecho. Después tendrán que analizar si las compras corresponden a la empresa, a los productos que tiene la empresa, si está bien registrado, pero la documentación ya lo tienen mucho más a mano que ir a buscar, ya no tiene ni sentido ir a buscar la impresión de los comprobantes. De hecho, que yo creo que hay algunos que no sé ni si deben imprimir. Por ejemplo, entonces ahí ya tenemos todo. El PAMI ni siquiera te pide el papel, sino que uno tiene que levantar la factura por internet. Calculo que de ahí debe ser su libro de ingreso, o de egreso, mejor dicho, y además de eso, si uno quiere saber cuáles son todas las facturas que se le emite a una empresa, uno con la clave de la FIP lo consigue perfectamente, ¿sí? Así que es fácil hoy en día conseguir la documentación de respaldo. El esquema sería el siguiente: los registros son el sistemático, cronológico y comprobante. En realidad, acá está al revés, obviamente, de lo que es la contabilidad. La contabilidad parte del comprobante, va al libro diario, que es el cronológico, y el sistemático, que son los mayores.
Acá partimos de saldo, generalmente cuando hacemos auditoría, partimos de un balance de saldo, el balance de saldo miramos el mayor y el mayor, por ahí vamos y buscamos un asiento a ver cómo se contabilizó, o sea, cuál fue la contrapartida del asiento que estamos mirando. Y por último, podemos ir a ver los comprobantes. Mucho de este trabajo de verificar, ustedes hacen en los ejercicios prácticos, pero quizás no se dan cuenta de cuál es el trabajo que están haciendo. Cuando miran o observan un determinado mayor, y claro, Flori no le puede poner, nosotros no podemos poner en un ejercicio levantar los comprobantes respaldatorios, sino que le explicamos el comprobante respaldatorio. En realidad lo que están haciendo es este procedimiento. En la práctica va a ser distinto porque en la práctica ustedes van a tener el comprobante. Digamos. Algunos aspectos a tener en cuenta cuando miramos un comprobante, o sea, no es decir, miro el comprobante, porque cuando digo miro el comprobante, poco no saben, uno no sé qué mira en el comprobante. Antes miramos el color, miramos algunas cosas, pero ahora como los comprobantes son todos iguales, hasta en eso dificulta verificar. Pero cuando digo miro la documentación, yo puedo mirar algunos conceptos. La propiedad, por ejemplo, si es una compra de vamos a suponer, un televisor, tengo que verificar que sea de la empresa, digamos, que sea un televisor que se va a poner en el sector de atención al público para entretener a la gente. Pero la factura tiene que venir a nombre de la empresa, no a nombre del socio gerente. Si a nombre del socio gerente es un televisor que se llevó a la casa, probablemente. O un televisor que se va a utilizar en la empresa porque se compró mal, porque en realidad el comprobante tiene que estar autorizado. Este tema de la propiedad y la forma de emitir los comprobantes con los años se fue perfeccionando mucho y ya prácticamente no existe el problema porque en realidad, como la mayoría de las empresas son inscritas en IVA, si no está a nombre de la empresa no te puede tomar el IVA y si no está a nombre de la empresa no te puede computar el gasto para impuesto a la ganancia, o sea que por cuestiones impositivas a lo largo de la vida fue simplificando estos aspectos, pero no quiere decir que el auditor no deba verificar si está debidamente autorizado el gasto, o sea, si alguien autorizó que se compre el televisor y para qué y con qué fin, la adecuada contabilización y la correlatividad numérica. ¿Sí? Y acá le puse una clasificación de tipos de comprobante que sería fuera de la empresa, factura de proveedores o dentro de la empresa, con constancia de tercero, pues un remito. Un remito tiene una validez mayor que otro comprobante porque el remito en realidad sale en la empresa y tiene una firma. Sí, es cierto, la firma no, es difícil auditar si alguien no hizo un garabato, pero bueno, se supone que cuando una empresa manda a otra empresa, el otro le pone el remito, le sella y pone la fecha que recibió. Después existen dentro de la empresa, revisados por otro sector, por ejemplo, un vale de materia prima, si es una empresa industrial, o sea que ahí por lo menos intervienen dos personas, digamos. Ya, si van a hacer un comprobante trucho, por lo menos tienen que intervenir dos. Y el tercero es sin control de ninguna persona, por ejemplo, una baja incobrable. Esto es altamente riesgoso para la auditoría. ¿Sí? Quiere decir que en el tema de los documentos tenemos que tener en cuenta cómo se registran, todos son los aspectos que debemos mirar y cuáles son los tipos, que eso nos va a ayudar. Si ustedes analizan acá estos tipos, la forma que está organizado es de mayor validez a menor validez. Mayor validez fuera de la empresa, menor validez dentro de la empresa, pero en este orden, con constancia, revisado por otros y sin control de ninguna persona. Muy bien. En la práctica de auditoría, el procedimiento de inspección y registro de documentos asume dos modalidades según la dirección de la prueba. Esto es importante porque en realidad es algo que se hace mucho en la auditoría. Uno es cotejar, o sea, bueno, ustedes ¿cómo miro los documentos? Y los documentos hay dos formas de mirar. La primera es cotejar, cotejo de registro con la fuente documental. Consiste en examinar el documental de lo registrado partiendo de las cifras que contan en los registros contables. El objetivo primario es probar si tales registros están erróneamente sobrevaluados objetivo de existencia. Vouching, en inglés, yo le puse vouching porque en realidad cuando trabajaba en el estudio, Fabián, hay que hacer voucheo, que es la parte
triste de la auditoría porque hay que ir a buscar factura por factura, pero bueno, es la que es. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería cotejar registro con la prueba documental? Vamos a suponer que le digan, Fabián, tenés que auditar la cuenta gasto de luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo primero que hago es busco el mayor, donde se imputa la cuenta de gasto de luz. Vamos a suponer que tiene una sola factura, o vamos a suponer, tengo que auditar la factura de luz del sector de administración, aunque tiene un medidor y una factura de luz específica. Entonces, voy, busco la factura de gasto de luz, imprimo el mayor y ahí tengo lo que está registrado. ¿En qué consistiría el registro partiendo, o el análisis de la documentación partiendo del registro? Busco todas esas facturas que están ahí, registradas, y busco que exista la factura. Obviamente que ahí ya empiezo a hacer análisis conceptual. Si estamos en misiones, que la factura mensual, sabemos que tendría que tener 12 mínima, tendría que tener 12 facturas, si es una sola conexión. Uno puede mirar los montos para saber, bueno, si son más o menos razonables en el promedio, y después buscar cada uno con la documentación de respaldo. Podrá ser las dos en este caso, o que le hayan dicho que el procedimiento consiste en verificar la documentación de la cuenta gasto de luz que sean mayores a 100.000 pesos, a 10.000 pesos. Entonces, en ese caso, ya están haciendo una muestra sobre eso. Pero básicamente, el vouching, como le llaman en inglés, digamos, sería decir, busco lo que está registrado contable y verifico que esté la documentación de respaldo. La otra forma sería al revés, hacer el rastreo, que es decir, parto del documento y busco que esté contabilizado. Es decir, por ejemplo, voy y digo, a ver, denme la orden de pago del mes. Saco 10 órdenes de pago al azar y busco que esa documentación esté registrada en la contabilidad. Eso estoy, a ver si no se omitió alguna partida. La otra, verifico básicamente que lo que ¿sí? Se hacen en auditoría los dos tipos de pruebas, digamos, ¿sí? Muchas veces saco mayor y verifico. Por ejemplo, una cosa común es decir, bueno, vamos a mirar en el registro vamos a suponer mantenimiento, en la cuenta de mantenimiento puedo decir, Fabián, saca la cuenta de gasto de mantenimiento, de reparación y mantenimiento, verificar todos los importes que sean superior a 10.000 pesos con la documentación de respaldo. ¿Y qué estoy buscando ahí? Que también, primero, que exista, que el gasto de mantenimiento exista, y segundo, que estoy verificando que no hayan partidas que a lo mejor podrían ser bienes de uso omitido. ¿Sí? En ese caso, estoy cotejando un registro, que sería el mayor de la cuenta gastos de mantenimiento, con la documentación de respaldo. El otro caso sería decir, al revés, bueno, voy, busco, pido el bibliorato con toda la factura del mes y todo lo que me parece que debería ser activo, verifico dónde está registrado. ¿Sí? En ese caso estoy haciendo un rastreo. Muy bien. Entonces, lo que vimos en este punto es verificar la correlación entre los distintos registros y entre los registros y la documentación de respaldo, teniendo en cuenta cuáles son los aspectos que tengo que tener en cuenta cuando estoy mirando una documentación y los distintos tipos de documentación que puede existir. También vimos cuáles son las dos formas de hacer esa tarea. Una es partir del registro y buscar la documentación, y la otra es partir de la documentación y buscar el registro. Depende de lo que ustedes quieran probar, va a ser el procedimiento que van a aplicar. Bueno, voy a leer el chat acá algunas preguntas. ¿Por qué están sobrevaluados o no? Sobrevaluado es porque cuando lo que busco, como está todo registrado, busco, si detecto que hay, vamos a suponer, en el gasto de luz, hay una factura de SAMSA, estaría sobrevaluado porque hay un
comprobante que no corresponde a esa cuenta, digamos. ¿Sí? Y en el caso del rastreo, y en el caso del rastreo, lo que si dice el gasto de luz, dice, el gasto de luz es fácil porque en realidad yo sé que son 12, pero vamos a probar el gasto de mantenimiento. Yo quiero saber si yo quiero saber si está subvaluado y busco lo que está registrado, no me voy a dar cuenta si está subvaluado. ¿Por qué? Porque lo que falta no está ahí. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de lo que falta? Me voy a dar cuenta buscando documentación que correspondan a conceptos de gasto de mantenimiento y verificando que esté registrado. Por eso, en un caso lo que verifica es que exista y que no esté sobrevaluado, y en otro caso verifica que lo que busca es que no esté subvaluado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces el ejemplo me parece que estaría bien explicado con el tema de gasto de mantenimiento. Si yo miro todos los gastos de mantenimiento, lo que verifico es que eso exista. Si alguno sobra, lo que me va a decir es si está sobrevaluado, pero no me va a decir si está subvaluado. Para saber si está subvaluado tendría que ir a buscar primero la documentación. Bueno. El punto 4, las inspecciones oculares. Hemos hablado durante varios momentos que la inspección ocular es un procedimiento de auditoría. Vamos a ver exactamente cómo dice la resolución. Dice inspecciones oculares. Por ejemplo, arqueos de caja, documentos de inversiones. Se puede arquear documentos a cobrar. No pueden arquear documentos a pagar, porque los documentos a pagar tiene la empresa que tiene para cobrar, digamos. Si ustedes lo que podrían arquear en la empresa es el documento a cobrar. Pueden arquear inversiones si es que tuvieran certificado. En otra época era el certificado de plazo fijo, ahora ni el certificado de plazo fijo existe porque se hace por internet. Se pueden observar los inventarios físicos u observar la existencia de bienes de uso. Un tema importante en el tema de la inspección ocular es tener en claro lo siguiente. La toma de inventario o la verificación de que los registros contables coinciden con la existencia real es parte del control interno. La toma de inventario de mercadería, la toma de inventarios de bienes de uso, la toma de arqueos de caja, la toma de inventarios de certificaciones de plazo fijo es parte del proceso contable, es parte del proceso de elaboración de estados contables libre de incorrecciones materiales, por lo tanto es parte del control interno. El auditor usa esos procedimientos, pero a lo mejor de otra forma, digamos. En algunos casos realiza la inspección del recuento y en otro caso verifica la bondad de la inspección del recuento. ¿Sí? Ejemplo, en el caso de que ustedes hayan sido contratados como auditores, pero además le llevan la contabilidad mediante honorario y por lo tanto lo pueden llevar, lo más probable es que tengan que hacer el inventario de bienes de campo. Como decía el compañero por ahí que estaba dando nombre, si a usted le toca auditar macro o le tocan auditar Carrefour o le tocan auditar empresa, ustedes no van a hacer el inventario. Ustedes van a ir a verificar la bondad del inventario que toma la empresa. Ese tipo de empresa hace el inventario. ¿Sí? Si ustedes van a auditar EMSA, ustedes no deberían hacer el inventario de EMSA. Ustedes lo que tendrían que hacer es verificar que el inventario que está tomando EMSA esté adecuadamente tomado. ¿Se entiende? Eso es importante distinguir para cuando hablemos de que el auditor realiza inspección ocular. La inspección ocular consiste en la inspección o el recuento de activos tangibles. Obviamente, no podemos contar activos intangibles, digamos, ¿sí? No podemos ir a contar los derechos de edición. Eso vamos a verificar con documentación o con de alguna otra forma. Y la comparación de los resultados con los registros contables del ente. O sea, acá te define que la inspección ocular es la inspección, el recuento del activo y la comparación de eso con los registros contables. O sea, si ustedes van y hacen vamos a suponer que el procedimiento de auditoría es, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer inventario. Van, recuentan 100 sillas, 200 banquitos, 300 sillones, 400, sacan todo y tienen recuento. Se llevan a su casa
y después emiten el informe de auditoría. Ahí ustedes no hicieron una inspección ocular. Ustedes recontaron algo que no tiene ningún sentido. El recuento, la inspección ocular, tiene dos partes. Una, hacerle la inspección del recuento, y la otra es comparar con los registros contables. Para eso se hace el recuento. Si no compara con los registros contables, obviamente que es un procedimiento incompleto. Por lo general, proporciona la evidencia más directa sobre la existencia. Es decir, si ustedes quieren saber si la silla existe, hay que ir a mirar. Podrán saber si existen de otra manera, como yo les dije, como la ficha de depósito, se alimenta el sistema de compras, se alimenta el sistema de venta, la auditoría interna con el contador hacen una inspección, hacen el inventario y todo eso funciona bien, ustedes están casi seguros que la existencia está bien. Ahora, si ustedes quieren saber si la existencia está bien, indudablemente la forma más directa es ir a hacer una inspección ocular. Y en eso consiste la técnica de auditoría, decir, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Sí? O sea, si ustedes buscan hacer todos los procedimientos, van a trabajar más. Si ustedes buscan otro tipo de alternativas que pueden ser eficientes en determinado momento, y bueno, lo podrán utilizar. Quiere decir que eso es lo bueno de la auditoría. No existe una fórmula de decir, no, la mercadería, cuando la empresa tiene mercadería mayor de 100.000 pesos, hay que recontar. No, no es así. Puede recontar o puede verificarlo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que hagan? Lo único que tienen que hacer es fundamental. Dejar constancia en su papel de trabajo, y el día de mañana, cuando un juez le llame, ustedes tienen que tener la respuesta de por qué no hicieron el inventario. ¿Cómo nos fue a contar? Y no, nos fue a contar porque hice esto, 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 y eso me proporciona evidencia de que estaba bien. Bueno, por lo general proporciona la evidencia más directa de la existencia. Calidad. O sea, ustedes no van a contar la silla y no se van a fijar que a una silla le falta una pata, la otra silla está rota, la otra silla está llena de polvo, la otra está cortada está cortada. O sea, cuando vamos a hacer la existencia, cuando vamos a hacer el recuento, interesa la calidad, porque la calidad va a incidir en la medición. No es lo mismo recontar o ir y verificar que un auto está en buenas condiciones que un auto está chocado y no sirve para nada. O sea, cuando la inspección ocular no solamente proporciona que existe el auto o que existe la mercadería, sino en qué condiciones, qué calidad tiene esa mercadería. ¿Sí? Y condición de dichos activos. No así la titularidad del activo ni la medición. Es decir, yo voy, cuento, existe un Ford F100, o el auto que sea, una Volkswagen Amarok, vamos a ser más modernos, porque si no van a decir que yo soy viejo. Eso existe, pero la inspección ocular generalmente no proporciona evidencia sobre la titularidad. ¿Sí? Eso habrá que probar de otra forma, habrá que ir a buscar. Vamos a suponer que era una mercadería, tengo que verificar que la empresa compró la mercadería. Si era un bien de uso, tengo que verificar que la empresa compró un rodado. Si era plata, tengo que verificar que la empresa retiró del banco o cobró una cuenta a cobrar, ¿sí? En efectivo. O sea que la sola existencia ni de la plata, salvo la que ustedes tengan en su bolsillo en este momento, que si está en nuestro bolsillo es nuestra y nadie nos va a sacar, bueno, mientras sea una cifra razonable, no tengan unos 10 millones de dólares en el bolsillo, no es necesario demostrar la titular. Pero en la empresa sí, aún el efectivo, la sola tenencia del efectivo no acredita que la empresa es titular de ese bien. Eso, la titularidad y la medición va a ser evaluada en otro procedimiento de auditoría. Entonces, la inspección ocular es un medio directo para determinar que un activo existe, ya sea existencia de cosas, por ejemplo, pesos, ¿sí? Arqueo de plata, de dólares, de yuanes, bienes, ya sea bienes de uso, bienes de cambio, o
la existencia de elementos, muchas veces se hace arqueo, una inspección ocular, sobre la existencia de elementos representativos de cosas tangibles. Por ejemplo, los documentos a cobrar, acciones, en su momento, certificados de plazo fijo, ahora a lo mejor ya lo tienen de una forma digital. ¿Cómo se aplica una inspección ocular? Una inspección ocular que se forma completa, o sea, decir, bueno, si vamos a contar la silla, contemos toda la silla, no podemos contar la mitad de una silla y no la otra mitad, porque si cuento un depósito y por ahí no cuento el otro depósito de silla, bueno, si me faltaría en algún lado, no voy a saber. O sea que en realidad, cuando decidí contar algo, eso tiene que ser de forma completa. Tiene que compararse con los registros contables, porque eso fue lo que yo le dije por acá arriba, que el resultado, indudablemente, hay que comparar con los registros contables. Si no, no tiene sentido. Y otro tema importante, los cortes contables. O sea, si ustedes van a ir a hacer un inventario el 31 de diciembre, a las 8 de la mañana, Dios no quiera que tenga que trabajar el 31, vamos a poner el día 30, el 31 prácticamente no trabaja nadie. Cuando ustedes van a hacer un inventario o un arqueo, cualquier inspección ocular, tienen que tomar el corte de la documentación. ¿Qué quiere decir? Se tiene que saber cuál es el último ingreso de mercadería que hubo. Si es una empresa organizada, lo bueno sería que tenga actas de recepción debidamente numeradas, digamos. ¿Sí? Entonces es fácil. Lo que pasa es que muchas veces las empresas no llevan acta de recepción y se complica. Bueno, pero de última, de alguna forma, anotar cuál es el último ingreso y cuál es el último remito con el que salió mercadería. Si ustedes no toman el corte de documentación, no pueden saber si está bien o está mal. No pueden saber si tal mercadería había ingresado o tal mercadería había ingresado. O sea que es un requisito básico para la realización de la inspección ocular es tomar el corte de la documentación. Si ustedes van a ir a hacer un arqueo de cobranzas a depositar, tiene que saber cuál es el último recibo emitido y cuál es el primero en blanco. Las dos cosas se toman, ¿por qué? Porque lo que no pretendemos es que la empresa después no registre, digamos, de acuerdo a su conveniencia, registre más cobranzas, registre más ventas, registre la... Entonces, el corte contable es fundamental, ¿sí? No hagan una inspección ocular sin un corte contable, porque si no, después nunca van a saber si está bien o está mal. Y acá, nuevamente repite que el auditor puede practicar el recuento o evaluar la bondad del inventario. Las NIA, yo les transcribí en los apuntes de clase lo que establecen las NIA 501 de evidencia de autoría, consideración específica para determinadas áreas, en este caso la existencia. Y dice que si las existencias son materiales para los estados financieros, fíjense que las NIA siempre describen completo. Dice si son materiales, o sea, materiales significa si son importantes. Si no son importantes, no haga todo esto. ¿Sí? Si la empresa tiene 3 lápices para vender, no haga todo esto porque no tiene sentido. Le está diciendo, si las existencias son importantes para el estado financiero, el auditor obtendrá evidencia de autoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado. Que es lo mismo que yo le decía acá, a su calidad y condiciones. Entonces, su realidad, o sea, cómo existe y cuál es el estado del inventario. Y acá le habla también de los 2 pasos que yo les dije que consiste un inventario, pero de una forma mucho más, por supuesto, mucho mejor redactado. Primero, debe tener en cuenta su presencia en el recuento inventario físico de la mercadería, salvo que no sea factible. Y segundo, debe aplicar los procedimientos de autoría a los registros finales de existencia. Quiere decir que, en general, el proceso de autoría, como el proceso de inventario, es presenciar el recuento físico y el otro comparar o verificar los registros finales. Vamos a suponer el recuento físico, ustedes pueden hacer el 31 de diciembre, pero lo que se llama, lo que a veces uno conoce con el nombre de compilación del inventario, lo puede hacer el 20 de febrero cuando compila todas las cantidades contadas, les pone el costo de reposición y le muestran al auditor, le dicen, bueno, esta es la planilla de existencia, ¿sí? Eso sucede, digamos, mucho tiempo después del inventario. Quiere decir que el día del inventario ustedes no van y no salen con una cifra razonable de la mercadería, salen con unos papeles que se refieren al recuento físico de la existencia. Es más,
el recuento físico de la existencia no empieza ni termina el mismo día del recuento. Tiene estos 4 pasos que las NIAs les dice, que es evaluar las instrucciones y los procedimientos de la dirección relativos al registro y control de los resultados del recuento físico de la existencia de la entidad. Esas empresas, lo habíamos dicho, por ejemplo, Carrefour, por ejemplo, muchas empresas en las que yo hice auditoría y he realizado inspecciones oculares de bienes de cambio, la empresa hace un instructivo. Y ese instructivo, el auditor tiene que tener acceso a ese instructivo y puede objetar. Por ejemplo, si el instructivo, si está bien realizado, le va a decir que se va a realizar un recuento, que se va a realizar otro recuento, y en el caso de discrepancia se va a realizar un tercer recuento. Generalmente en el equipo 1 va el contador y alguien de depósito que conozca las mercaderías, en el 2 va el auditor interno y alguien que conoce, y en el 3 va uno de cada equipo para dirimir, digamos, las diferencias. Si las instrucciones dice que se va a realizar un solo recuento y ese recuento lo va a realizar el jefe de depósito, y probablemente usted le diga, miren, la verdad que está mal el instructivo, corrijan. Y el trabajo del auditor no empieza el día del recuento, sino empieza mucho tiempo antes, cuando va a evaluar las instrucciones y los procedimientos que la dirección estableció para realizar el inventario. El segundo punto sí es observar la aplicación de esos procedimientos de recuento, o sea, decir, bueno, si la empresa dijo que existían dos equipos y el auditor lo que tiene que hacer es realmente verificar que ese instructivo se lleva a la práctica. El tercer punto sería inspeccionar la existencia, al mirar, bueno, cómo está archivado, cómo está activado, cómo son los tipos de productos, las condiciones, y realizar algunas pruebas de recuento. Quiere decir que el auditor no debería, cuando el auditor trabaja de auditor, no hace el inventario, debería hacer esto que está acá. Y las NIA ni siquiera le da la otra posibilidad, porque las NIA parte del supuesto que las empresas que necesitan auditoría son las que realmente necesitan auditoría. No son las empresas pyme o muy chiquitas como está acá, que nosotros nos tenemos que disfrazar de contadores y de auditores y medio no se entiende. Por eso ni siquiera está la posibilidad acá que el auditor realice el recuento, sino que le dice que el auditor tiene que verificar la bondad del inventario. Está auditando una empresa que verdaderamente necesita auditoría. Y el punto B tiene que, una vez que ya hizo todo este trabajo, un mes después o lo que sea, aplicar procedimientos sobre los registros finales de la existencia, con el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales del recuento de la existencia. Quiere decir que si en este procedimiento usted ha determinado que hay 100 sillas, lo que van a hacer en los registros finales es que esas 100 sillas coincidan con el recuento físico. ¿Sí? Bueno. Acá le habla de que si pueden hacer una fecha distinta, ustedes pueden hacer el inventario en una fecha distinta, sí, y pueden sumar y restar la existencia para hasta llegar a los valores. Y le da algunos otros recuentos, algunas otras, digamos, algunas condiciones cuando el autor no puede presenciar el recuento físico, o si no es factible presenciar el recuento físico, ¿qué hacer? Que esto les dejo para que ustedes lean porque es muy sencillo. Y le dice que si la existencia está en custodia y controlada por un tercero, el auditor obtendrá evidencia de auditoría mediante la solicitud de una confirmación de tercero o la inspección o aplicación de otro procedimiento de auditoría. ¿Sí? Eso cuando la empresa tiene mercaderías en consignación, probablemente usen una confirmación de tercero. En forma sintética, esto es lo que dice la resolución. Esto que ustedes ven acá, apartado 4, apartado 5, la resolución, las NIA le explica en detalle. Quiere decir que con esto ustedes tienen un pantallazo de cómo deben hacer la auditoría. Tienen que saber la auditoría de existencia. Y acá yo le transcribí y ustedes tienen en sus apuntes de clase una guía de aplicación. La guía de aplicación tiene lo mismo que yo les dije recién, la presencia del recuento del inventario físico, pero detallado paso por paso lo que tienen que hacer. Quiere decir que esto ustedes tienen que leer y tienen bien en detalle cómo se debe hacer un inventario físico. Quiere decir que lo que la resolución técnica 37
tenían un rengloncito que decía, el auditor debe verificar, debe hacer inspecciones oculares. Las NIA le explican al detalle cómo debe hacer la presencia en el recuento de inventario, cómo debe las instrucciones, cómo debe observar la aplicación, cómo debe inspeccionar la existencia, cómo debe realizar las pruebas de recuento, cómo debe realizar el recuento físico en una fecha distinta a los estados financieros, cómo debe, qué debe hacer en el caso de la presencia del recuento físico no sea factible, le explica punto por punto, qué debe hacer en la existencia custodiada y controlada por un tercero y cuáles son los otros procedimientos de autoría que debe aplicar. Eso le dejo como lectura. Por supuesto que esto es básicamente lo que yo le expliqué a grandes rasgos, pero obviamente en forma muy resumida por una cuestión de tiempo. Así que tienen que leer y cualquier cosa me van preguntando. ¿Sí? Quiere decir que los procedimientos de autoría, nosotros en la clase de hoy vimos la evaluación del control interno, cotejar los estados contables con registro contable, revisión de correlación de registro y documentación e inspección ocular. Mañana nos queda el punto 15 al 12, que vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido, pero creo que esto es bastante importante como para detenernos en los puntos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta acá en el chat? ¿Cuáles serían procedimientos alternativos cuando se puede presenciar el recuento físico? Y bueno, analizar la documentación de respaldo. Lo que pasa es que el recuento físico es difícil encontrar un procedimiento alternativo que le dé un cierto grado de validez, digamos, ¿sí? No es fácil encontrar un procedimiento alternativo, excepto que la empresa el control interno y la ficha de inventario permanente funcione muy bien, ¿sí? Si se trata de una empresa que calcula, una empresa chica que puede calcular el costo de la mercadería vendida por diferencia de inventario, y casi le diría que no hay un procedimiento alternativo. El no presenciar el recuento del inventario físico sería prácticamente una salvedad en el informe del auditor. Hasta le diría una abstención de opinión. Bueno, ¿se entendió? Hasta acá se entendió, punto 1 al 4. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces nos vemos mañana, si Dios quiere. Buenas noches a todos y nos vemos mañana, que vamos a tratar de avanzar en todo el resto de los puntos, cosa que esta semana ya tengamos en claro todos los procedimientos de autoría. Nos vemos.